Listo, ahí está grabando, te devuelvo. Perfecto. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a ver tensiones residuales, algo de teoría. Ahí creo que están viendo la pantalla de la presentación. Bien. A ver si puedo avanzar, no sé por qué no me avanza. Ahí está. Bueno, ahí ven, vamos a ver de qué se trata esto de tensiones residuales, pero básicamente es algo que va a quedar, como el nombre lo dice, es algo residual que va a venir ya sea de un proceso de conformado o algún tratamiento o algo histórico que le pasó a esa pieza y que va a quedar algo adentro del material, ¿sí? Por eso de residual, es algo que ha quedado de antes y bueno, y está internamente en ese material. Para que vean, digamos, lo importante que pueden ser estas tensiones. Por ejemplo, acá tenemos estos planchones de aluminio, ¿sí? Que los han fabricado y lo han dejado ahí en la playa del depósito y ha llegado incluso hasta la rotura. ¿Ven las semejantes de fisuras que han, digamos, roto la pieza completamente? Para que vean que cuando hablamos de tensiones residuales no es que hablamos de tensiones que son despreciables, sino que pueden llegar incluso a la rotura, como es este ejemplo que le estamos mostrando acá de los planchones de aluminio. Por eso uno debería tratar de evaluar estas tensiones luego de un proceso de fabricación o antes de utilizar una pieza para ver si son grandes, chicas, si se pueden minimizar, incluso si se pueden generar tensiones residuales que vayan en contra de la tensión de solicitación para, obviamente, contrarrestar, digamos, esa tensión de aplicación de la pieza. Pero bueno, eso como pantallazo general. Acá también tenemos una pieza que, fíjense, ahí abajo dice que la han armado, estaba, digamos, apretada cuando la iban fabricando, supongo que le han puesto unos refuerzos, la han soldado, y al soltarla, obviamente, por todas esas tensiones que le generó posiblemente esa soldadura, se tuerce todo el material, ¿no? Eso lo han hecho, estaba acostado en una mesa y al liberarlo pasa eso, ¿no? Porque se deforma, en este caso elásticamente, queda con otra geometría. Para que vean que se pueden modelar, ¿sí? Este tipo de tensiones. Es complejo, por ejemplo acá puse una imagen donde hay un tubo donde unen distintos aceros aleados y estudian qué pasa con la soldadura. Acá modelan, el primer gráfico que tenemos acá se modela lo que ocurre con la temperatura. Fíjense que acá está la escala entre 150 grados, lo que está frío, hasta 1650 grados, la zona roja. Como uno de los materiales transforma, digamos, martensítico, modelan qué pasa, ¿sí? Con esa transformación. Fíjense, acá está el porcentaje de transformación martensítica, entonces cómo va ocurriendo, ¿sí? Y a su vez en este último tienen las tensiones que se van generando y las deformaciones. Las deformaciones se pueden ver realmente en este video. Obviamente están ampliadas, en este caso están ampliadas por un factor de 15 para poder visualizarlas. Y bueno, este está interesante porque muestra tanto la
deformación como las tensiones que se están generando en cada zona. Bueno, acá tenemos un pantallazo general de un montón de métodos que hay para poder medir estas tensiones residuales, esas tensiones que van a quedar internamente en nuestro material. Y están ordenadas en el eje X por la resolución espacial, ¿sí? En el eje vertical por la penetración que tenemos, ¿sí? Según el método, para medir hacia adentro de la pieza. ¿Sí? Si empezamos con los superficiales, por ejemplo, el Raman, ¿sí? Que tenemos acá, yo no tengo experiencia en esto, pero se basa en fenómenos de dispersión de luz monocromática. Se usa básicamente para recubrimientos superficiales, coatings. ¿Sí? La idea es que los láseres excitan la superficie de la muestra, ¿sí? Y las diferentes longitudes de onda van a, digamos, hacen vibrar esa superficie y uno tiene que colectar esos espectros de vibración que vamos a tener en esa superficie. Después, si vamos a otro tipo de métodos, por ejemplo FIB, este es un proceso, FIB por las siglas en inglés, es Focus Ion Beam, es un haz de iones focalizados que se usa dentro de un microscopio electrónico de barrido, y lo que se hace es, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero para que sepan es poder hacer determinados cortes en la pieza y ver cómo se deforma y se liberan las tensiones. Después tenemos acá bastante grande ya los rayos X, ¿sí? Este cuadro que vemos acá, que es difracción de rayos X, no es rayos X como las placas que vimos como en el TP de radiografía y gamografía, sino que lo que usamos es excitar con rayos X y ver la difracción que genera la muestra. El mismo método, ¿sí?, de difracción se puede hacer con rayos X que provienen de unas máquinas, vamos a ver, más grandes llamadas ciclotrones, o difracción de neutrones. Estos dos tienen ya una penetración mucho más grande, ¿sí? Desde los micrones ya estamos viendo a décimas de milímetro, ¿sí? Tenemos, y la resolución espacial es bastante amplia, que son los que más resolución tienen. Y después tenemos otros que son de seccionamiento, de formación, como este método de contorno, ¿sí? Que este es uno de los de piezas más grandes, por lo que uno mide, es un método bien destructivo. Después tenemos este que es un taladrado profundo, ¿sí? Acá es cortar las piezas. Y bueno, después tenemos algunos como nanoindentación, microindentación, corrientes de Eddy, ultrasonido. Pero bueno, acá es más que nada que tengan un pantallazo de, según lo que van a hacer, qué tipo de técnica debería buscar. Y fíjense, con colores también podemos ver cuáles son los más caros y los más económicos. Los más oscuros en azul, esto que tenemos acá, en ciclotrón o difracción de neutrones, son los más caros básicamente por las instalaciones que generan esas fuentes, ¿sí? Nadie tiene un equipo de estos en el laboratorio, sino que son grandes instalaciones que pocos países tienen la posibilidad de utilizar. El resto sí, ya son métodos que distintos laboratorios es más común que se pueda ver, digamos, utilizar particularmente. Bien, vamos a lo que es relajación de tensiones.
Profesor, disculpe, ¿qué se refiere con difracción? A ver, te escucho muy poco, ¿sí? ¿A qué se refiere con difracción? A ver si puedo subir, no sé qué pasa acá con el audio. A ver si puedo subir acá. El compañero pregunta, ¿refiere con ¿Difracción? Sí, la difracción es un fenómeno que pasa con las ondas y con las distancias interplanares. No nos adelantemos, lo vamos a ver en detalle eh, eh, al final de esta presentación. Tranquilo que vamos a intentar que lo entiendan todo. Eso quizás es los métodos más complejos por la teoría que hay detrás. Pero bueno, arranquemos con esto que es más simple, lo que es relajación de tensiones. Fíjense el primer grafiquito que tenemos acá. Si estas piezas están tensionadas, es decir, quedaron de la fabricación con una determinada tensión interna, es decir, elásticamente, ¿sí? Esas separaciones entre átomos o entre granos, lo que sea, está influenciada. ¿Qué pasa cuando yo hago un corte? ¿Sí? Por ejemplo, tanto en el tubo longitudinalmente, o en esta planchuela, si yo hago un corte. Lo que estoy haciendo es que esas dos superficies las estoy separando y dejando que se liberen. Es decir, si había una fuerza de compresión, esa superficie va a poder expandirse hacia afuera. Si hay una fuerza de tracción, va a poder volver a su estado relajado. ¿Sí? Esas dos superficies que están pegadas al corte que estoy haciendo se están relajando. En este tubo, por ejemplo, al hacer un corte, lo que, según las tensiones que había, es probable que ustedes vean que ese diámetro, ese corte que hicimos, se separe, ¿sí? Por las determinadas tensiones que quedan de la fabricación. Ya vamos a ver cómo, haciendo algunos ensayos, podemos deducir numéricamente qué tensiones internas tiene, por ejemplo, este tubo. Acá tenemos el método del orificio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, pegar string gauge, ¿sí? En la superficie, hacemos un orificio, ¿sí? Con un taladro, y lo que medimos es, al retirar todo este volumen que está acá, estas superficies internas van a, digamos, poder liberar, ¿sí? Como acá abajo lo tenemos bien. Si uno remueve este material, fíjense acá las tensiones que había residuales internas se liberan en toda esta superficie y el material va a su estado, digamos, relajado en esa zona. Si uno pega string gauge en la periferia de ese orificio, bueno, va a poder registrar, luego de hacer ese orificio, qué está pasando, cuánto se están deformando esas superficies. Obviamente hay una matemática detrás, un análisis que tenemos que hacer para poder interpretar esas deformaciones en tensiones residuales, que no es algo menor. No sé si ya han visto algo de string gauge, si alguien es en otra materia, o Adrián ya les mostró un poco de qué se tratan. ¿Sí? Sí, los string gauge ya los vimos, profe. Perfecto. ¿En esta materia? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces tenemos en claro de qué se trata esto. Acá tenemos una roseta, es decir, 3 string gauge midiendo 3 direcciones diferentes. Acá es lo mismo, pero en vez de hacer un orificio central, vamos a calar un anillo, ¿sí? Acá se ve el corte transversal. Y los string gauge están en el centro de esa pieza. Bien, acá lo mismo. Todos estos métodos son relajación de tensión, es decir, yo voy a sacar o remover parte de un material y voy a esperar a ver a que relaje. Y la intención es medir esa relajación, ¿sí? Por eso agrupamos estas técnicas. Fíjense, acá ya
podemos adelantar un poco de cómo se calculan, ¿sí? Ya están resueltos, no vamos a hacer la deducción acá. Por ejemplo, en una planchuela, si uno hace este corte que está acá, ¿sí? Uno puede ir a la bibliografía a ver cómo son dependiendo de los espesores, según la pieza que tenemos, cómo debe hacer el corte, qué tan largo, y bueno, después, en base a eso, si uno hace como está indicado, va a poder, por ejemplo, acá midiendo cuánto se abre respecto de este espesor inicial, uno mide cuánto se abre, acá esas dos lengüetas que están quedando, y podemos directamente calcular las tensiones que hay acá longitudinales en este caso. Acá tenemos la formulita, ¿sí? Este es un módulo de Poisson. ¿Sí? Según el libro usan distintas nomenclaturas, pero bueno, con las dimensiones del corte L es el largo este, ¿sí? 2D acá se ve, acá está, T el espesor de la placa, el módulo elástico, ¿sí? Y directamente utilizando esa simple medición podemos sacar la tensión, en este caso está calculada para la tensión longitudinal residual que tiene esta pieza. En una barra, lo mismo, si hacemos el mismo tipo de corte, bueno, podemos medir esa tensión longitudinal de esta forma. Y estos son métodos muy rápidos que ya están resueltos, y entonces uno directamente con esta formulita los puede resolver. Disculpe, son tensiones tangenciales, ¿no? Las que llamamos longitudinales. En este los agrupan como tensión longitudinal, ¿sí? Es decir, a ver, creo que en tubos, el problema acá es que tenemos una sola tensión. Ahora en tubos lo vamos a ver en varias direcciones. Por ejemplo acá, como decís vos, tenemos desglosada en longitudinal y circunferencial. Por ejemplo la 13A, que sería esta primera de acá, sería tensiones longitudinales, y circunferenciales la 13B. Fíjate que esta es similar a la anterior, ¿sí? Uno hacía un corte y veía cuánto se separaba, ¿sí? En el otro caso en dos, pero es similar a esto. Y bueno, tenemos también, ¿no? Esta es exactamente, a ver, la misma fórmula. Sí, SD. Sí, tenemos la misma fórmula que la anterior. Yo otros años le llevaba unos tubos que teníamos de Tenaris en la fábrica de Siderca de Campana, que hacen tubos sin costura para las barras estabilizadoras de los autos. Y yo le había hecho estos mismos cortes que tenemos acá en la figura A y B. Y bueno, podíamos medir tanto esta distancia de cómo se separaba esta lengüeta, ¿sí? O cómo se abría, ¿sí? Para medir la tensión circunferencial que teníamos. Obviamente, como les dije, hay que ver siempre las relaciones de los cortes, no es que cualquier corte me sirve, hay que tener una determinada relación, por ejemplo, de esta dimensión de acá, tanto como L, porque si no, estas fórmulas no nos sirven. Así que hay que tengan en cuenta que detrás de esto, si uno quiere realizar esto bien, tiene que ir a la fuente y ver bien cuáles son las condiciones para poder aplicar correctamente esta fórmula. Bien, en este caso... ¿De qué libro se pueden sacar estos métodos, profe? Creo que al final tengo la bibliografía, y si no, abajo en algunas ¿cómo es? Filminas están las citas, pero creo que al final de todo está el listado de bibliográfico. Igual si les interesa me pueden avisar si no encuentran algo y lo muevo, pero está en muchos libros de mecánica y de formación plástica. Si buscan tensiones residuales, seguramente encuentren esto mismo.
Si uno quiere analizar por la estabilidad, bueno, puede ir resolver las ecuaciones. Acá está resuelto lo que habíamos hecho otros años, con las dimensiones reales que medimos luego del corte, ¿sí? Los datos del material, y bueno, si ustedes quieran pueden numéricamente probar a ver qué tan grande les da megapascales aplicando estas simples fórmulas con los datos del material, a ver qué tan grande es la tensión que teníamos en estos tubos que solíamos analizar cuando podíamos ir, digamos, normalmente a clase. ¿Y los métodos para realizar los cortes son importantes? Bueno, ese es un tema, sí, cuando podíamos ver la pieza ahí lo explicamos bien. Sí, piensen que si ustedes hacen un corte, por ejemplo, con una, no sé, con alguna rueda dentada, ¿sí? Un corte de viruta, si eso levanta temperatura, o ya sea una máquina sin fin o lo que sea, levanta temperatura, están ustedes cambiando la microestructura, es decir, el tratamiento, le están haciendo un tratamiento en la zona de corte, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado en no interferir, ¿sí? Cuando hacemos ese corte, porque si no realmente no estamos midiendo correctamente la tensión en esa zona, sino que además la estamos modificando. Yo para estos cortes, y lo que se recomienda es, digamos que casi prácticamente no te genera ninguna distorsión en la microestructura, es cortes por electroerosión. ¿Sí? Pueden usar electroerosión por hilo o con electrodos, digamos, chapas o lo que sea, con la geometría que van a cortar. ¿Sí? En este caso pueden o por hilo o una chapa, digamos, de cobre que corta. Los que no saben de qué se trata la electroerosión, si quieren busquen en internet, van a ver cómo es la máquina. Pero básicamente tenés una cuba de un aceite dieléctrico, ¿sí? En esa cuba vos ponés tu pieza que querés cortar. Se usa mucho en matricería cuando uno quiere hacer calados muy complejos, y materiales duros, que es difícil de tallar. Uno hace la hembra, que es más fácil siempre que el macho. Es decir, si uno quisiera hacer un perforado, no sé, para una matriz de algo, no sé, con una forma compleja, una estrella, ¿sí? Ese calado es muy difícil de hacer, es más fácil hacer la pieza, la estrella en sí. Entonces se hace ese electrodo en cobre, y con electroerosión lo que hace es descargas eléctricas, es decir, ese cobre, esa formita, por ejemplo, si fuera una estrella que queremos calar, va a ir subiendo y bajando, y a medida que se acerca la pieza, se genera un arco eléctrico que puntualmente salta, desprende el material, ¿sí? Por eso para materiales muy duros es muy útil esta técnica, porque salta por corriente. Es decir, no le importa tanto la dureza. De hecho, a veces es mejor cuanto más duros sean los materiales. Uno tiene, el cabezal va subiendo y bajando todo el tiempo, tiene determinados chorros que van limpiando la zona, es decir, cada partícula que va saltando por las chispas que van ocurriendo en la superficie de toda esa pieza, tiene determinados chorros que lo que hacen es ir removiendo ese material que se va carbonizando, ¿sí? Lleva muchas horas, pero podemos hacer cortes muy limpios, y sobre todo porque no se calienta, no se distorsiona el material. Por ejemplo, para el tubo que tenemos acá en la figura A, que nosotros hacíamos este calado, que es medio complejo de hacer de otra forma, usábamos una chapita primero para hacer un corte. Primero hacíamos este corte, en este sentido, después en la dirección esta L, y después el otro, ¿sí? Era una chapita de cobre que iba entrando, ¿sí? Y cortando, digamos, por esas chispas, esa remoción eléctrica de material. Profe, Y lo que tenemos que tener muy en cuenta también es el espesor que le sacamos. Por ejemplo, en este caso,
si le estamos removiendo material, bueno, hay que tenerlo en cuenta en esta medición, porque justamente queremos medir la dimensión X. En las piezas que usábamos, nosotros hacíamos un corte no completo, es decir, no llegamos al 100% de la pieza, sino llegamos casi hasta un 80-90%, medimos en esa zona, ¿sí?, donde no se abre, porque acá ya se va a ir abriendo, medimos en esa zona el espesor y después continuamos el corte, ¿sí? Entonces lo hacemos progresivo para estimar cuánto es que me está removiendo el material o ese electrodo que está cortando la pieza. Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? No hay problema, tenemos tiempo. Bien. Otro método, ¿sí?, como ya habíamos visto al principio, era el taladrado de orificio. Por lo general lo van a ver en inglés, acá abajo está hole drilling, ¿sí?, donde vamos a necesitar una máquina para hacer ese orificio y una roseta que está compuesta por string gauge, ¿sí? Se llama roseta porque vienen múltiples string gauge que van a medir en distintas direcciones. Acá tenemos ejemplos de dos máquinas, ¿sí?, para hacer estos orificios. Es muy importante ponerlo normal a la superficie, por eso tienen estas patas regulables, ¿sí?, para tener un buen apoyo en la pieza. Uno debe elegir bien la zona, es decir, uno selecciona el punto donde quiere medir esas tensiones, va a pegar la roseta, ¿sí?, hay toda una técnica para pegado, quizás ya la han visto. Una vez que se pega esa roseta, se sueldan los cables, y bueno, luego tenemos que hacer este orificio, ¿sí?, con este taladro. No es una agujereadora convencional, sino que más parecida, suelen ser con aire comprimido, como los taladros de dentista, ¿sí? Tienen altas revoluciones y una fresa muy pequeña, por lo que no estamos hablando de orificios muy grandes. Esto que están viendo acá no tiene nada que ver con los orificios pequeños que vamos a realizar. Acá se ve Profe, para que vean el tamaño. profe, Como les decía, sí. disculpe, la precisión que tiene que estar, o sea, ¿cuán al centro tiene que estar? ¿Tiene que ser muy preciso o no? Porque por lo que veo no marca muy bien un punto. Y no sé si se centra después con un Sí. óptico o algo Ahora así. vamos a ver alguna imagen mejor que esta, pero, por ejemplo, nosotros tenemos acá la roseta donde vemos claramente el centro, ¿no? Viene bien marcado cuál es el centro de medición. Para poder caer, ¿sí?, con la broca justo en ese, o la fresa en ese centro, estos dispositivos lo que hacen es, se saca, ¿sí?, es decir, el taladro sale, ¿sí?, tiene un agujero central donde uno puede ponerlo y sacarlo las veces que quiera, ¿sí? Total, ya uno, digamos, se posicionó en alguna zona. Por lo general a veces tienen un XY además para poder centrarlo bien. Pero bueno, para ver bien la zona, en ese mismo lugar donde va a estar el taladro se ubica un microscopio, es una lupa concéntrica, ¿sí? Entonces uno elige bien la zona, corrige lo que tenga que corregir, y cuando ya vio que está justo en el centro del eje de la máquina, saca digamos, esa lupa o ese microscopio y coloca otra vez el taladro, ¿sí? Entonces, digamos, es bastante preciso este equipamiento para poder caer en la zona que queremos. Fíjense que todo esto tiene dimensiones muy pequeñas y sería, digamos, imposible si no poder ubicarlo con una máquina convencional. Bien, me dijeron que ya string gauge han visto, ¿sí? Por lo general, los equipos donde uno conecta los string gauge, acá puse algunas fotos por si no lo tenían en claro, uno puede conectar varios simultáneamente,
La idea es generar un puente de Wheatstone. Acá se están viendo las indicaciones, ¿sí? Cómo se ven. Este es el display que tenemos acá. Suelen ser equipos portátiles con una batería para poder independizarse de cualquier red eléctrica y, digamos, poder ir a medir a cualquier planta en cualquier lugar, ¿no? Bien, acá entonces tenemos la norma STM, ¿sí? La E837, donde está detallado cómo es el procedimiento y todas las variantes que podemos tener. Para que vean bien, digamos, veamos cómo es el proceso. Fíjense en este gráfico. Piensen que uno tiene que medir las tensiones que tiene la pieza. Acá están representadas como tensiones. Si recuerdan, las tensiones máximas, ¿sí? O una de las tensiones principales, las tensiones principales son ortogonales entre sí. Por eso está marcando que la sigma máxima está en esta cara y la sigma mínima en otra cara transversal, ¿sí? Pero bien, fíjense la nomenclatura de grande sería la zona donde está pegada el centro del string gauge, es decir, la roseta va a tener un diámetro de medición, donde van a estar centrados los string gauge. Bueno, a eso la norma le llama D, ¿sí? Y después va a haber un D0, que va a ser el diámetro del orificio que vamos a hacer, ¿sí? El diámetro de la fresa. Acá vemos 3 tipos de roseta, ¿sí? Que la norma los clasifica como A, B y C. Tanto A y B tienen 3 string gauge y los tipos C están duplicados, ¿sí? Tenemos 6 string gauge, que algunos están puestos radiales y otros transversales. ¿Qué es importante? Como ya han visto, seguramente cuando vieron string gauge, el gauge factor, esto es algo que viene en la etiqueta del string gauge, ¿sí? Que uno lo tiene que cargar en el equipo de medición, es decir, uno cuando conecta el string gauge tiene que ponerle la información de ese string gauge. Y algo importante es esto, el gauge factor. ¿Qué representa? Es esto que tenemos acá. Es la relación de la resistencia, ¿sí? Esa variación de resistencia, el delta R, sobre el R. El R es el R total, por ejemplo, 120 ohms, ¿sí? Respecto de la deformación específica, del delta L sobre L. Es decir, con este gauge factor, que es lo que le voy a cargar a mi equipo de medición, va a poder relacionar la resistencia con la deformación específica, ¿sí? Si yo no tengo este valor, no puedo hacer ningún cálculo porque no sé cuál es esa relación resistencia-deformación, ¿sí? Así que eso es algo para tener en cuenta. Así que si ustedes tienen... Perdón, Pedro. Decime. No, por las dudas, para que lo asocien con la clase que vimos, a ese factor le llamamos K, digamos, la nomenclatura bien. que le dimos nosotros, que es la amplificación, Perfecto. pero es lo mismo. Bueno, entonces ya lo han visto. Obviamente teníamos otra nomenclatura, el factor K, ¿sí? Y bueno, si vienen de afuera, lo van a ver como gauge factor en alguna empresa. Pero bueno, lástima, este año no podemos ver en vivo todas estas cosas. Bueno, acá tenemos una roseta, ¿sí? Que era la de tipo A. Fíjense cómo están distribuidas estos 3 string gauge. A este, que está acá, es el número 1, ¿sí? El número 2, que es esta dirección que está acá, fíjense que está justamente a 45 grados del número 1, ¿sí? Este número 1 acá, número 2 está a 45 grados de la otra cara, y a 90 grados respecto del 1 tenemos el string gauge 3. Esto es importante porque esa numeración nos va a permitir interpretar después las tensiones, porque yo voy a medir deformaciones, ¿sí? En esos 3, y después lo que quiero hacer es numéricamente encontrar dónde están las tensiones internas
máximas o las tensiones principales dentro del cuerpo, ¿sí? Cercano a ese punto, no es que para cualquier punto, ¿no? Bien, la norma que veníamos viendo me permite, una vez que tomo las deformaciones E1, E2 y E3, ¿sí? De estas tres microdeformaciones que voy a medir, puedo calcular dónde se encuentran las tensiones máximas, ¿sí? Fíjense que acá marca con un ángulo beta la tensión sigma máxima y obviamente sigma mínima, ¿sí? A 90 grados. Para que acá están las fórmulas, ¿no? Que me van a permitir calcular determinados parámetros, ¿sí? Uno, ya las normas te lo dan todo resuelto, uno no tiene que hacer ninguna interpretación, simplemente con las tres microdeformaciones, en este caso vamos a calcular tres parámetros, P, Q y T, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Directamente sigma máxima y sigma mínima se obtienen aplicando esta fórmula, ¿sí? Tenemos que, obviamente, conocer el material, ¿sí? La relación módulo elástico para poder relacionar tensiones con deformaciones, que es lo que estamos midiendo. Dijimos P, Q y T va a ser lo que vamos a calcular. Y estos coeficientes A y B, ahora vamos a ver que la norma te los da, ¿sí? Según una relación de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a ver cómo es. B, esto es el módulo de Poisson, que también lo necesitamos conocer. Y bueno, directamente aplicando esta fórmula, tenemos los valores máximos. Ahora, si uno quiere ubicar no solo los valores máximos, sino los ángulos, como está acá, por ejemplo, este ángulo beta, lo quieren calcular, acá está también el cálculo, ¿sí? El arco tangente de T sobre Q dividido 2 sería ese ángulo beta. Si uno quiere interpretar, ¿sí? El signo de este ángulo beta, tiene que además analizar el valor de este número Q y T. Acá te dan una tablita, si es negativo o positivo, bueno, en qué cuadrante se va a encontrar, ¿sí? Porque hay cosas ambiguas, entonces si uno quisiera desglosar, si es más 20 grados o menos 20 grados, bueno, analizando los signos de Q y T lo puede obtener, ¿sí? Esto es bastante simple y está muy claro si uno quiere encarar estas mediciones con la norma. Otra cosa importante que marca la norma, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es saber si nuestro material es de tipo fino o tipo grueso. La norma lo divide en dos. Y va a estar relacionado con el D, ¿sí? Que va a ser el D, como dijimos, en este caso es ese diámetro, diámetro donde están puestos los string gauge. Es decir, si tenemos distintas rosetas, tenemos distinta flexibilidad para el número de este valor. 0,4D, menos de eso estamos hablando de muestras finas, ¿sí? Son capas finas. Lo que vamos a hacer es directamente una perforación pasante en la chapa, ¿sí? En cambio, en muestras gruesas, lo que vamos a hacer es, no pasante porque es demasiado gruesa, pero vamos a hacer una perforación que tenemos que ir de a varios pasos y ir controlando algunas cosas. La norma da este gráfico y dice que para muestras gruesas tenemos que hacerlo en 8 pasos, ¿sí? Y en cada uno de esos pasos, en esos 8 pasos, tenemos que controlar cómo son las deformaciones, ¿sí? A ver si dan dentro de estas curvas que marca la norma. Si estamos dentro de eso, la norma dice que es válido, y si no, bueno, no es válido el ensayo, ¿sí? ¿Qué pasa? Fíjense que entre muestras hay un gap ahí que no está resuelto. Bueno, la norma dice que está fuera de norma, y uno lo puede hacer igual, pero el resultado es aproximado, ¿sí? Es decir, no
no va a estar enmarcado en la norma. Pero bueno, recuerden que este D depende de ese diámetro central de la roseta, que si uno tiene distintas rosetas puede modificar un poco ese valor de 0,4D o 1,2D. Como les dije en la fórmula, ¿sí? Para calcular los sigma había unos coeficientes A y B. Acá está, la norma te da para cada tipo de roseta, en este caso roseta A, te da los coeficientes A y B, según la relación de 0, sí, que era la broca respecto del diámetro de la roseta, y también según las profundidades, bueno, tenemos esos valores A y B, esos coeficientes. Bien, vimos que además ¿La de... broca, profe, se elige? Digamos, el diámetro de la fresa esa que se usa. En realidad, Arbitrariamente, si digamos. vos ya elegiste un tipo de roseta, tenés que ajustarte a lo que, digamos, al diámetro ese. No vas a tener flexibilidad entre rosetas y diámetros de orificio. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que el PDF que está en el aula virtual esté desactualizado? Porque yo estoy viendo de ahí también y como que le faltan cosas. O sea, por ejemplo, esta filmina que estamos viendo ahora no está en el PDF. Sí, yo he hecho algunos cambios, así que si quieren, después lo actualizo, le paso otra vez el PDF a Adrián y que actualizamos esta versión. Sí, una vez Está bien, buenísimo. No, era porque tenía la duda de eso. Perfecto, gracias. Sí, es probable, siempre que todos los años le agrego alguna cosita más o corrijo algún texto. Así que podemos actualizarlo. Dale, gracias. Bien. Como vimos, había otros métodos que en vez de hacer un orificio central, hacen un calado, ¿sí? En forma de anillo, como tenemos acá. Los string gauge, fíjense que en este caso están pegados en la zona central. ¿Sí? Acá tenemos un modelado por elementos finitos de ese método, que a su vez lo están haciendo en etapas para medir cada vez en distintas zonas hacia adentro del material. Veamos el video. Fíjense la escala de colores: azul, pares negativos de deformación, rojos positivos, ¿sí? Por lo general positivo usamos para compresión, positivo para tracción y negativo para compresión. Tengan en cuenta, vean la superficie, ¿sí? Por lo general las superficies exteriores no están sometidas a una fuerza, salvo la presión hidrostática, pero no tenemos una fuerza superficial que esté aplicándose. Es lo mismo cuando queríamos liberar tensiones, que uno hace un corte y lo que está haciendo es, en esa superficie, eliminando las fuerzas que tenía el material adyacente. Lo que quería mostrarle, pero fíjense que tiene valores negativos, ¿sí? En este caso son deformaciones. Tengan en cuenta que no haya tensión no significa que no haya deformación. Piensen en un ensayo de tracción donde tenemos, por ejemplo, la probeta que vamos a ensayar, empieza a deformar, ¿sí? Transversalmente no tenemos ninguna fuerza aplicada, es decir, es cero las fuerzas transversales. Pero ahora yo les pregunto, ¿la deformación esa que tenemos transversalmente es cero o no es cero? Se da el fenómeno de la ley de Hooke generalizada, ¿no? Creo. Bueno, ahí está, por eso está el módulo de Poisson, que relaciona qué pasa en una dirección con las transversales. Obviamente, uno está deformando, ¿sí? En una dirección y transversalmente, por ese módulo de Poisson, va a haber una deformación. Es decir, que no haya tensiones en determinadas direcciones no significa que no haya deformación, ¿sí? Entonces, en esta superficie que está de color azul, esto indica que tiene deformaciones, ¿sí? Hay unas tensiones, hay unas deformaciones superficiales
incluso aunque no haya una tensión aplicada en esta superficie. Bueno, y volvamos al método. Fíjense, ahí estaba el string gauge. Hicieron el corte y vieron cómo se deformó. Fíjense, a medida que van haciendo ese tallado de ese anillo, ¿sí? Empieza a cambiar el color en la zona donde están los string gauge. Veámoslo nuevamente. ¿Ven? Está todo azul. Empezamos a hacer ese tallado, ¿sí? En forma de anillo, y vemos cómo la deformación va cambiando. Y eso es lo que necesito medir. Acá hicieron dos etapas, una superficial y una un poco más abajo. ¿Sí? Entonces, por etapa puedo ir censando qué pasaba en esa pieza. Obviamente estamos hablando de un método destructivo totalmente, ¿no? Pero bueno, para un determinado proceso de fabricación que yo hago las mismas piezas, puedo destruir alguna pieza y medir qué le está pasando a la pieza que fabrico. Lo mismo que estamos viendo, que puede ser a una escala grande, podemos hacerlo en escalas más pequeñas, ¿sí? Escalas micrométricas. Y se utiliza, por ejemplo, para recubrimientos. Cuando uno hace recubrimientos, en la facultad está el grupo de la Sorsa que se dedica a hacer recubrimientos por plasma, es bastante interesante. Si a alguno le interesa, le recomiendo que se acerque si quiere hacer algo de investigación. Un lindo grupo, creo. Y bueno, cuando uno fabrica piezas con un determinado recubrimiento, por lo general lo hace a una determinada condición, que no va a ser por ejemplo, las condiciones ambientales, ya sea ir a altas temperaturas, altas presiones. Ahí uno aplica ese recubrimiento, ¿sí? Ya sea por plasma, no sé, cualquier método que conozcan, uno genera esa capa de material y después, cuando esto se enfría o vuelve a unas condiciones, cada material, tanto ese recubrimiento como el material base, tienen sus propios coeficientes de expansión térmica. Entonces, lo que va a pasar es, al cambiar la temperatura, por ejemplo, vamos a tensionar, ¿sí? Por lo general el recubrimiento, porque digamos, la pieza más grande, hay influencia entre los dos, ¿no? Pero por lo general ese material sólido va a ser el que probablemente fuerce a el sustrato, a ese recubrimiento, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo está tensionado ese recubrimiento, porque probablemente tenga que ver con la vida útil de ese recubrimiento, ¿sí? Si después se quiebra, se fisura, si va a resistir más o menos, si está compactado o traccionado, bueno, lo podemos medir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Básicamente lo que necesito, por ejemplo en este caso, va a ser remover material y ver esta zona central cómo relaja. Si yo conozco las constantes de esos módulos elásticos, si sé cuánto se deforma, puedo deducir cuál es la tensión que tenía esa zona, ¿se entiende? Entonces, de ahí viene este método, ¿sí? Entonces, este negro es el material base, ese sustrato, y acá va a ser el recubrimiento, ¿sí? Y uno lo que quiere medir es, cuando hagamos este calado, cómo se deforma esta distancia A, por ejemplo. Pero puede ser en distintas direcciones, vamos a tener distintas tensiones, quizás, o no, veremos. Bueno, como les dije, las escalas son mucho más chicas, vamos a necesitar hacer esto dentro de un microscopio. Para esto se usan los microscopios electrónicos de barrido, ¿sí? Que son muy versátiles, primero porque tienen una profundidad de focalización muchísimo más alta que un microscopio óptico, ¿sí? Los ópticos que estamos acostumbrados a ver en cualquier lado. Los de barrido son equipos mucho más grandes, mucho más costosos, y no cualquier laboratorio tiene esto. En inglés acaban de ver las siglas, SEM, es Scanning Electron Microscopy.
Y en este caso lo necesitamos adosado con un FIB, eso que les dije, ese haz de iones focalizado, es decir, es dentro de esa cámara del microscopio, ¿sí? Donde voy a ver en vez de luz uso electrones, voy a necesitar un FIB, que es un cañón de iones que lo que me permite hacer calados, o sea, nanomaquinados, ¿sí? A escala nano o micrométrica. Entonces voy a poder tallar dentro del microscopio mi pieza. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, esta pieza que tenemos acá era la pieza con el recuento, y yo quiero hacer ese anillo, ese calado del anillo y ver cómo esa barra central se deforma. Primero que nada, lo que debería hacer es como una grilla, ¿sí? Para ver que cuando hagamos ese anillo, ver cómo se distorsiona y en qué dirección es esa grilla. Entonces, la forma de hacer esa grilla micrométrica es esto que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es depositar, ¿sí? Otro tercer material que, por lo general, todos estos equipos que tienen un SEM, y depositamos platino, ¿sí? Vienen unos gases que permiten hacer otro recubrimiento mucho más fino, en este caso 100 nanómetros, es este ejemplo que estoy mostrando. Entonces deposito platino acá y voy a hacer una grilla de puntos, es decir, voy a tallar puntitos, ¿sí? En ese platino que estamos viendo acá. Acá se ve claramente a mayores aumentos. Fíjense, estas son las escalas, un micrón, ¿sí? Tenemos 3 distancias, es decir, un micrón dividido 3 va a ser la separación de esto. Y bueno, ahí ya está marcado el material. Ahora lo que tenemos que hacer en el paso siguiente es cortar, es decir, empezar ese tallado de ese anillo hasta llegar al material base, es decir, perforar todo ese recubrimiento. Vamos a la foto que sigue. Acá vemos cómo estamos haciendo, digamos, remoción de material en toda esa periferia. Y lo que me va a interesar es medir cómo se distorsiona, ¿sí? Esta grilla de puntos que le hicimos con platino arriba. Acá se ve mejor. Acá ya se ve la etapa final, ¿sí? Acá tenemos 2 ejemplos. El primero, nitruro de titanio, es el recubrimiento que tenemos sobre una base, ¿sí? De carburo de tungsteno y cobalto, ¿sí? En el de la derecha tenemos un recubrimiento de oro, o sea, oro es todo esto que tenemos acá, que vamos a ver desde acá hasta acá, de un color más claro, y abajo, ¿sí? Es el sustrato de silicio. En esta foto se ve bien claramente, esto que vemos arriba era lo de platino que agregamos solamente para marcarlo. De acá hasta acá, si ven bien, este color más claro es el recubrimiento de oro, y abajo, ¿sí? O sea, ya llegamos, ven acá que se ve más oscuro, es el material base que fue recubierto por este coating de oro, ¿no? Entonces, bien, como teníamos las imágenes iniciales de antes de hacer todo este tallado, ¿sí? Alrededor, y tenemos las posteriores, simplemente tomando fotos, y como tenemos escalas del microscopio, podemos ver cuánto se distorsionaron las distancias de esta grilla de puntos que hemos hecho. Entonces, conociendo los módulos elásticos, podemos deducir qué tensión tenía ese recubrimiento, ¿sí? Acá hay otro método, pero es lo mismo. Simplemente hacían en vez de hacer una grilla cuadriculada, en 3 direcciones se hacían líneas. ¿Sí? Y por el método de Moiré, ¿sí? No sé si han visto cuando tenemos distintos patrones, uno ve
se generan determinadas formas, en este caso se van a ver determinadas líneas, es combinar la grilla que hicimos de marcas acá, que dicen que hicieron 500 líneas por milímetro, combinada con la frecuencia o cuánto, es como hacer una grilla de lo que, digamos, a ver cómo diría, tiene que ver por cuánto mide el SEM. El SEM genera las imágenes con puntitos, ¿sí? Entonces hay determinadas líneas que la vamos a ver más grande, más chica, por un efecto de Moiré. Es algo óptico, en realidad no importa tanto eso, sino que usan algo de Moiré para ver cómo en distintas direcciones cambia, digamos, estas tres longitudes cuando hacemos este tallado circunferencia. Es decir, de una forma ingeniosa han encontrado, ¿sí?, con Moiré, ver cómo medir distancias muy pequeñas, micro deformaciones, ¿sí?, nanodeformaciones, mejor dicho. Bueno, acá tenemos más de lo mismo, ¿sí? Lo mismo, oro sobre un sustrato de silicio. Esta imagen de la derecha también es muy interesante porque están haciendo mediciones sobre un material de dos fases, ¿sí? Y dentro de las dos fases podemos medir las tensiones, ¿sí?, con este método. Por eso es bastante versátil y muy, digamos, muy potente. Que de otra manera es impensado, ¿no? Bueno, vamos a otro método que se basa en lo mismo, en relajaciones de las tensiones, ¿sí?, pero para piezas más grandes, ¿sí? Este es un método del contorno, ¿sí? Si uno tiene una pieza, ¿sí?, y la corta, ¿sí?, como tenemos acá en este modelo, en colores tenemos las tensiones, ¿sí? Fíjense que en rojo tensión le pone un valor de 1 y una tensión negativa en el centro con un color azul. Si uno corta, ¿sí?, esta pieza, saca un cuarto, ¿sí?, en estas dos caras lo que va a pasar es se liberan las fuerzas del material adyacente, entonces fíjense en la imagen siguiente cómo se relaja el material. La cuestión está en interpretar o poder medir esa deformación y, como conocemos las constantes elásticas del material, ver qué fuerza tengo que poner en punto a punto de toda esa superficie para volverla a su estado previo al corte. Es decir, de acá, ¿cómo hacemos para que esta pieza vuelva a este estado, ¿sí?, este plano que tenía inicialmente? Entonces, uno modela estas cosas, ¿sí? Es decir, primero tiene la pieza, lo tiene que cortar, medir toda esta curvatura que se generó y después armar, digamos, un modelo para que punto a punto aplicar una fuerza que restituya la forma original, ¿sí? Entonces recién ahí podemos armar ese mapa de tensiones que tenía la pieza. Algunos detalles importantes con este método es los errores que vamos a tener por el corte. Por ejemplo, si uno hace un corte, tiene determinadas rugosidades y formas que son, digamos, un problema por el corte, no por las tensiones. Acá vemos, está exagerado, ¿no?, cómo queda la pieza una vez que la cortamos y cómo deberíamos hacer para tener en cuenta los defectos del corte en los modelos. Bueno, piensen que si uno corta esto, las dos mitades quedan así, digamos. Acá se ve claramente que una es complemento de la adyacente, es decir, si esta tiene curvatura positiva, la de abajo tiene curvatura negativa. Eso sí es por el corte.
Pero si es por las tensiones, fíjense, si uno corta acá, de los dos lados tenemos las mismas tensiones. Es decir, la pieza de acá, como la pieza que estaba acá, las dos van a tener el mismo saliente, ¿sí? Con la misma curvatura, con el mismo signo. Es decir, si uno mide ambas superficies, se va a dar cuenta que las que tienen el mismo signo vienen por la liberación de tensiones, y las que tienen signos complementarios, ¿sí? Son por defectos justamente del corte que estamos haciendo. Entonces, eso es un detalle importante para esto, para evitar un cálculo erróneo en elementos finitos. ¿Cómo podemos medir una pieza grande? ¿Sí? Las máquinas de medir por coordenadas, por ejemplo, o láseres, ¿sí? Que podemos, digamos, levantar la información de una superficie grande, ¿sí? Las de máquinas de medir por coordenadas seguramente la han visto en algún video. Eso es una plataforma, es una mesa donde vamos a tener un brazo articulado con un palpador, ¿sí? Bueno, ese palpador puede recorrer toda la pieza, ¿sí? Toda la superficie, toda en 3 direcciones, y levantar la información de lo que queremos medir. En este caso sería toda esta superficie que tenemos acá, ¿sí? Para ver este método aplicado a piezas, por ejemplo, acá tenemos un estudio que han hecho en un disco de acero inoxidable. Con un punzón han hecho una deformación central, es decir, generaron una deformación plástica en la zona central, y con eso van a medir las tensiones internas que está quedando en el material. Si vemos acá a la derecha, con colores, ¿sí? En este caso serían, fíjense acá muy chiquito, no sé si llegan a ver, sería la zona, se ve la superficie y se ve un escaloncito, ¿sí? Ahí es donde se aplicó la deformación del punzón. Y bueno, en escala de colores, en megapascales, podemos ver donde tenemos las tensiones negativas, ¿sí? Que como dijimos las solemos usar para compresión, y las positivas para tracción. Vean el mapa, cómo queda internamente. Uno puede modelizar esto para ver cómo da mi modelo, pero aplicar este método del contorno, es decir, cortar la pieza, medir, que es lo que han hecho acá. Fíjense, el promedio de mediciones de la superficie sería esto que tenemos acá, en escala X, si es cuánto se deformó esta superficie. Fíjense, acá está el eje X y Z, X sería saliente de esta superficie. Entonces, midieron, ¿sí? Acá se ve bien cómo hay una zona central muy diferente a la periferia. Y bueno, lo difícil es colectar toda esta información, ¿sí? Acá se ve cómo en elementos finitos cargan esa información en esta grilla, y lo que tenemos que hacer por elementos finitos, como cargamos las constantes elásticas del material, ver en cada nodo de esa grilla qué fuerza tengo que aplicar para volverlo a su estado plano. ¿Se entiende? Es decir, este disco deformado lo corté a la mitad, lo caractericé, es decir, medí esa superficie con algún método, y por elementos finitos tengo que analizar qué fuerza necesito punto a punto para interpretar las tensiones residuales que habían quedado en mi pieza internamente. ¿Sí? Si no se entiende, me pueden parar. Como vimos, este método podía aplicarse a piezas muy grandes, como es el ejemplo que tenemos acá para los rieles de ferrocarril. Acá en este estudio comparaban el riel en estado nuevo, ¿sí? Luego de la fabricación y después de mucho tiempo de uso. Acá no lo tengo anotado. Bueno, acá está la fuente, si la quieren buscar.
con escala de colores podemos ver las tensiones de tracción, ¿sí? Y de compresión. Fíjense que este es el nuevo, ¿sí? En esta zona tenemos las tensiones de tracción máxima. En cambio, luego de mucho tiempo de uso, ¿sí? Se empieza a cambiar el estado de tensiones internas de este riel, ¿sí? Entonces, el objetivo fue cortar esto, ¿sí? Medir punto a punto. Fíjense, acá está la forma deformada en elementos finitos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? ¿Sí? Tenemos que modelizar cómo hacemos para llevar esta grilla a su estado plano como el que tenemos acá arriba. Recién ahí vamos a poder interpretar qué tensiones internas había punto a punto. En este artículo, además, complementan estas mediciones con difracción de neutrones, que podemos aplicarlo también en piezas muy volumétricas, ¿sí? Dependiendo de la instalación se puede realizar. Así que complementan estos dos métodos para poder analizar la precisión entre uno y otro. Como les decía, acá está marcado en azul tensiones residuales de compresión, y en esta zona roja de tracción, ¿sí? Bueno, Profesor, hasta acá ¿qué? vamos, estamos viendo esos métodos que todos se basaban en lo mismo, ¿sí? En hacer una determinada remoción de material y ver cómo se relajaba, ¿sí? Se deformaba ese material. Vamos a pasar a otro tipo de métodos, que eran los de difracción, que ahí preguntaban de qué eran, en principio. Vamos a ver si podemos entender, es medio pesado, si no sabemos nada de esto, pero bueno, vamos a intentar que se lo lleven en esta clase, a ver si lo podemos comprender. Bueno, métodos de difracción, tenemos estos que estamos listando acá, difracción de rayos X, también puede ser con un equipo ciclotrón, ya vamos a ver que hay diferencia en los primeros, que son equipos de laboratorio, y estos son grandes instalaciones, y también tenemos difracción de neutrones. Después hay otro tipo de métodos que no lo vamos a ver porque no llegamos a tiempo, ya esto es bastante complicado. Bueno, para trabajar con difracción deberíamos más o menos conocer algunos conceptos previos, ahora los vamos a ir repasando. Las redes de Bravais, ustedes ya las recontra conocen, ¿sí? Las han visto en materiales metálicos. Metales policristalinos, saben lo que son, ¿sí? Están compuestos por granos, ¿sí? Cada granito lo estamos considerando un cristal que va a tener su determinada orientación cristalina. Los índices de Miller, ¿sí? Que también seguro lo han visto en materiales metálicos, que esos HKL, ¿sí? Hablamos. La ley de Bragg, que no sé si la han visto, pero ahora la vamos a ver, que es lo principal para la difracción. ¿Sí? Y red recíproca también es algo ya un poco más complejo, no sé si es necesario que lo entendamos. Pero bueno, lo que tenemos que tener en claro que para por ejemplo, un cristal, un monocristal, ahí estamos hablando, por ejemplo, dentro de un solo grano, estamos hablando de metal, es decir, una red de estructura cristalina, ¿sí? En 3 dimensiones, y según los planos que agarremos de esa red, vamos a tener determinadas nomenclaturas, y esos índices de Miller, HKL como dijimos. Pero fíjense, a ver si como repaso, entre los planos que tenemos acá, esta es una celda BCC, entre estas, ¿sí? Lo que tenemos de distancia es justamente el parámetro de red, que lo llamamos A en este caso, ¿sí? Es la distancia entre estas caras. Estos planos son planos 100, ¿sí? Para la BCC estamos llamando plano 100, BCC o FCC, lo mismo, ¿no?
una cúbica, quiero decir. Si recuerdan, a ver si entendemos esto que está acá, fíjense, plano 100 sería entre las caras, después podemos tomar otras distancias, ¿sí?, más pequeñas, pero para el mismo cristal, es decir, podemos, según las distancias o distintos planos que agarremos, vamos a tener distintas distancias interplanares, que las vamos a caracterizar por esos índices de Miller, ¿sí?, HKL. Acá vemos en el mismo cristal cuál es la distancia 100, que sería el parámetro de red, la 110, que es más pequeña, 210. A medida que vamos incrementando esos números, las distancias cada vez son más pequeñas. Por ejemplo, para celdas cúbicas, si queremos calcular la distancia interplanar teniendo el parámetro de red y los HKL que consideramos, tenemos esta fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si agarramos la 100, donde h es 1 y las otras son 0, obviamente me queda a cuadrado sobre 1 es igual a d cuadrado, es decir, la distancia de HKL 100 es igual al parámetro de red. ¿Sí? Bueno, el resto, a medida que aumentamos HKL, dijimos, vamos a bajar esa distancia. Eso es importante para lo que viene. ¿Serían, Bueno, profe, los planos de utilicemos la ley de deslizamiento, Bragg. los índices de Miller? Sí, a ver. Decime. ¿Los índices de Miller serían los planos de deslizamiento? Los índices de Miller son índices que te caracterizan un plano, es la forma o la nomenclatura que vas a utilizar. ¿Sí? Para cualquier plano, sea el plano de deslizamiento o no. ¿Sí? O sea, obviamente la forma de nombrarlos, los de deslizamiento, que son los que te interesan para algunas cosas, utilizás los índices de Miller. Sí, pero es una forma de llamarle o ponerle un nombre a cada índice, a cada plano. Bueno, vamos a lo que es la ley de Bragg, ¿sí?, que es en lo que se basan todos estos métodos de difracción. La ley de Bragg es esto que tenemos acá, donde n es un número entero, ¿sí?, de 1 hacia arriba, lo que quieran, pero entero siempre. Esta es la longitud de onda, ¿sí?, de mi haz incidente, que en este caso van a ser rayos X, y vamos a usar fuentes de rayos X, molibdeno, cobalto, ¿sí?, hay distintos fuentes. ¿Por qué se utilizan rayos X? Porque las longitudes de onda son del orden de las distancias atómicas. Entonces, por eso es útil utilizar este tipo de ondas, ¿sí? Entonces, la longitud de onda, ¿sí?, de ese rayos X, que va a ser el haz incidente, por un número entero, está relacionado a un ángulo θ, que ya lo vamos a ver, con una distancia interplanar. Bueno, para entender esto de dónde viene, fíjense, acá tenemos haces incidentes, ¿sí? Es decir, mi fuente de rayos X vienen todas haces en una determinada dirección. Y yo lo que tengo acá como material sólido, ¿sí?, cristalino, acá está simplificado, acá a la derecha se ve mejor. Estas dos capas, acá tenemos capas atómicas, es decir, acá habría átomos a una determinada distancia d, está la siguiente capa atómica, acá, es decir, son 3 capas atómicas, ¿sí?, a una distancia d. Acá se ve con puntos, ¿sí? Esto mismo que tenemos acá está simplificado en este gráfico. Ahora, lo que vio Bragg, ¿sí?, si uno tiene todos esos haces que están llegando a mi muestra, que son rayos X y penetran en el material, fíjense el haz central de estos 3, el central respecto del que va hacia acá abajo. Si yo pongo un detector acá, que ya vamos a ver qué sería el detector, donde estos haces pegan con los átomos y van hacia mi detector, ¿sí?, la diferencia entre el haz central con el que viene por acá, ¿sí?, es decir, el camino recorrido, si uno compara este camino central por este de aquí abajo,
lo que va a ver que el de más abajo recorre un poco más alto, ¿sí? Que el trayecto sería justamente este segmento de acá y este segmento de acá. ¿Se entiende? Es decir, para llegar dos haces que vienen simultáneos, para llegar al mismo plano, digamos, si hay un detector acá, el haz de abajo tardó más porque tuvo que recorrer este trayecto. Bueno, lo que encontró Bragg es que si este trayecto adicional, ¿sí?, entre este primer haz con este segundo, es un número entero de la longitud de onda, ¿sí?, ambos haces van a llegar en fase. ¿Qué quiere decir? Si dentro de este camino que está acá, por ejemplo, si este camino que está acá es igual a la longitud de onda, es decir, de una onda completa, ¿sí? Lo que quiere decir que el haz que venía central y el de acá va a quedar en fase, ¿sí? Si no pasara eso, es decir, si se da geométricamente que esta distancia no es igual, no es un múltiplo, lo que va a pasar es que estos dos rayos no van a llegar en fase. Y que no lleguen en fase quiere decir que en tiempos distintos mi detector va a contar esos pulsos que lo vamos a traducir en algo eléctrico, ¿sí? Ahora, piensen esto, que tenemos muchísimos, cientos, miles de rayos incidentes, tenemos miles de capas atómicas, ¿sí? Si todos estos van en fase, justamente porque se dio una condición angular, que es la condición de Bragg, ¿sí?, donde todos esos rayos incidentes salen en la misma dirección y están todos en fase, bueno, mi detector de golpe cuenta muchas cuentas, ¿sí? Tiene muchas haces que están llegando al mismo tiempo. Si todos van en distintas fases, no vamos a tener prácticamente cuenta. Entonces, en eso se basa la difracción. Bien, ¿de dónde sale este 2D seno de tita? Acá vemos este ángulo tita, acá vemos ampliado esta zona. Si este es el mismo ángulo tita, fíjense que esta distancia que está acá es d por el seno tita. O sea, 2 veces d por el seno tita es toda esta otra distancia extra que recorría mi material. De ahí viene esto de la ley de Bragg. Es algo geométrico bastante simple, pero bueno, lo que me permite la ley de Bragg es, conociendo este ángulo tita, ¿sí?, que es algo grande a macro escala, es decir, ese ángulo está relacionado con el haz incidente, que es donde pongo mi fuente, y el detector. Es decir, ese ángulo, ¿sí?, entre el detector y la fuente, ¿sí?, fíjense, va a estar dada por mi ángulo tita. Entonces, geométricamente, si yo sé dónde están esos dos, conozco mi ángulo tita. Si justo encuentro para un determinado ángulo tita que empiezo a encontrar muchas cuentas, es decir, mi detector empieza a tener mucha intensidad, ¿sí?, mucha señal, es porque justamente encontré una condición angular donde se cumple esta ley, y en aplicando esta ley puedo encontrar cuánto vale esta distancia interplanar. Es decir, fíjense que con algo macro, ¿sí?, y algo geométrico, ¿sí?, yo voy a medir una distancia interatómica. Es muy interesante, por eso la potencialidad de la difracción de neutrones. Entonces, piensen que con esta ley, ¿sí?, yo voy a medir este interespaciado. Y ahora vamos a ver cómo eso lo vamos a traducir a tensiones residuales. Fíjense que cuando uno tensiona una muestra, lo que está haciendo, campo elástico, ¿sí?, ya sea o lo mismo por temperatura, ¿sí?, está separando los átomos, ¿sí?, esa distancia que tienen los átomos, ¿sí?, las tensiones residuales, ¿sí?, en el campo elástico van a cambiar esa distancia. Y bueno, con la difracción vamos a poder medir. Lo que tenemos acá es un equipo de laboratorio para poder hacer difracción de rayos X, ¿sí? Es muy útil para materiales
policristalinos, o lo que podemos llamar también de forma similar para polvos. Es decir, porque si uno si tiene materiales que no son policristalinos, si uno hace un polvo de ese material, lo que termina teniendo son cada granito, como es un polvo, está suelto y tiene cada partícula determinada, digamos, orientación cristalina distinta a la de al lado. Vamos a ver que si son monocristales, este equipo no nos sirve. Es decir, necesitamos que haya muchísimos granitos en distintas direcciones para que siempre alguno se ubique en las condiciones de difracción. Bueno, los rayos X van a estar confinados en esta cámara. ¿Sí? Acá hay una fuente en la base. Este es el haz de rayos X, va a salir de acá, de la fuente que ya sea cobalto, molibdeno, no sé, hay varias. Acá tenemos ampliación, esto que está acá adentro es esto que está aquí. Esta es la fuente. Por acá tiene una ventana de berilio, donde sale el haz. En esta parte central se coloca la muestra, y de la parte derecha, ¿sí? En esta parte se pone el detector. ¿Sí? Entonces, angularmente estos equipos pueden rotar, ¿sí? Angularmente tanto el haz de rayos X como el detector. La muestra también puede rotar, pero como les dije, a veces si queremos usar muestras que son o polvos o partículas en un líquido, ¿sí? que también pueden difractar, lo mejor es que la muestra quede vertical, ¿sí? Para poder contenerla. Entonces, acá tenemos un esquema, ¿sí? Donde viene el haz de rayos X. Acá se ponen determinadas cosas, por ejemplo, para filtrar los haces que no van paralelos a la muestra, es decir, los volvemos un haz paralelo, ¿sí? Y bueno, acá se usa un espejo en este caso, donde el detector no está en esta línea, pero digamos, cumple lo mismo. El detector podría estar acá. Por lo general se usa para filtrar determinados ruidos, ¿sí? que sigan algunas ondas por acá y los espejos, digamos, manden al detector las haces que me interesan. El mismo método de difracción de rayos X, pero con intensidades mucho más altas, son lo que se llaman sincrotrones, ¿sí? Estas son instalaciones de muchos metros, ¿sí? Pueden tener incluso kilómetros, donde son anillos aceleradores de partículas, ¿sí? Obviamente hay pocos en el mundo. El más cercano, por suerte, hay uno en Brasil, ¿sí? Para hacer experimentos científicos. Después, si no, tenemos en Europa o en Estados Unidos, o en Asia también hay unos cuantos. Bueno, son aceleradores de partículas que en determinados lugares, ¿sí? Ese haz se va curvando con electroimanes, y bueno, en determinadas zonas podemos tangencialmente sacar, ¿sí? O generar rayos X que se desprenden de ahí y poner líneas de medición, ¿sí? Entonces, esos haces de alta intensidad vamos a utilizarlos para impactar nuestras muestras y ver cómo difractan, ¿sí? También dijimos que la difracción puede ser, en vez de rayos X, con neutrones. ¿Dónde tenemos neutrones? ¿Sí? En reactores. ¿Sí? Los reactores nucleares tenemos un núcleo que constantemente está generando neutrones. Esos neutrones se pueden direccionar hacia alguna cámara especial, ¿sí? Se direccionan por determinadas recámaras, ¿sí? Donde se impacta hasta la zona de muestra, que por lo general están bastante alejadas del reactor. Entonces,
Por eso también les decíamos que ciclotrón o difracción con neutrones son equipos muy costosos, ¿sí? Simplemente por las instalaciones que están. En neutrones también hay método de instalación. Digo que perdamos tiempo con esto, pero bueno, todos estos tienen la misma concepto básico que es la difracción. ¿Sí? Acá tenemos qué pasa cuando un cristal difracta. Si un monocristal difracta, genera en determinadas direcciones esto que tenemos acá. Estos puntos son donde se generaban esas colectas donde todos los haces, digamos, coincidían en fase, entonces me daban digamos, se generan este tipo de patrones. En cambio, cuando tenemos policristales, si hiciera girar esto, ya vamos a ver cómo se genera. ¿Sí? Lo que pasa, se generan anillos, ¿sí? Las distancias entre el centro hasta cada uno de los radios de los anillos va a estar relacionado con mis distancias interatómicas. Ya vamos a poder entender o ver cómo es esto. Acá tenemos uno de los primeros experimentos que se habían hecho, que es una cámara de Weiercher, donde los rayos X entran por aquí, en el medio se pone la muestra, y una vez que los rayos X llegan a esa muestra cristalina, van a ser difractados. Al ser un polvo o una muestra policristalina, algunos cristales van a estar en condición de difractar, otros no, pero básicamente se generan conos de difracción donde cada una de las distancias atómicas va a generar estas líneas que están acá. Dentro de esta cámara se ponía una película, esto que tenemos acá sería la película que está envuelta dentro de este círculo, la cámara circular, y esos anillos que están viendo acá, que se van a ver reflejados en esa película, ¿sí? Son lo que nos interesa a nosotros. Acá vemos bien cómo sería esa película una vez que está conectada. Va a haber el centro, ¿sí? Que es donde, vuelvo para atrás, donde era pasante el rayos X al centro de esa película, ¿sí? De ahí hacia los anillos, sería, por ejemplo, este centro. El primer anillo que vamos a ver va a estar relacionado con esa distancia número 100. El segundo anillo, ¿sí? Con la segunda distancia interplanar, ¿sí? 110. Así sucesivamente, 111, 200, 210, es decir, vamos cada vez en distancias interplanares que en realidad son cada vez más pequeñas, ¿sí? Entonces uno midiendo las distancias desde este punto hasta cada uno de los anillos, podemos deducir qué distancia se tiene entre los átomos. Bien. Bueno, dijimos, un policristal o polvos, lo que sea, se generan estos conos de difracción, esto es lo mismo de antes. Ahora bien, vuelvo un poquito para atrás. Si uno, en vez de ver este plano, tomara solo la línea en este sentido y midiera intensidad de oscuridad en este caso, ¿sí? Acá vería más intensidad, acá casi cero, acá más intensidad. Bueno, eso lo puede ver como si fuera un espectro, que es lo que miden estos equipos de difracción, por ejemplo, de rayos X. Entonces, el detector, a medida que nos movamos en esos dos θ, ¿sí? Según los ángulos en este caso es un eje que está multiplicado por 2, ese θ que veíamos antes, en algunas zonas, ¿sí? La mayoría da bajas mediciones, y en algunas zonas se cumple la ley de Bragg, y esos cristales me dan más cuentas. Bueno,
bueno, yo colecto todos estos picos, ¿sí? Que pueden tener baja intensidad o más. Hay familias de planos que dan mucha más intensidad que otras. Pero bueno, eso es lo que me interesa a mí. Fíjense, a ver, acá. Tenemos para un cristal, ¿sí? Que tiene una determinada deformación. Ese mismo cristal tiene muchos planos. Cualquiera de todos estos planitos que yo seleccione, si entramos a esa fórmula que vimos que relacionaba el parámetro red con las distancias HKL, me tiene que dar el mismo parámetro red, porque estamos hablando del mismo cristal. Es decir, si yo mido el 110, el 200, cualquiera de estos 5 planos que vemos acá, si entro a esa fórmula, voy a encontrar el mismo parámetro red, ¿sí? Así que no hace falta que mida todos, que barra todos los 2 θ que tiene mi muestra, sino que centrándome en uno solo ya, de ahí puedo sacar la información que quiero de mis distancias interplanares. La otro detalle que también les dije, cuanto más grandes sean los HKL, ¿sí? Esos índices de Miller, las distancias interplanares son más chicas. Entonces, como estrategia, siempre conviene ir a distancias interplanares muy chicas porque voy a tener más precisión en mi medición. Es decir, de todos estos me conviene agarrar este, que está acá, que de este HKL 310 y este ángulo 2θ que está acá, voy a poder deducir mi parámetro de red. ¿Sí? Todos me darían el mismo parámetro, pero el que tiene menos error va a ser este. ¿Sí? Si algo no se entiende, me avisan. ¿Sí? Sé que es bastante complejo para cuando uno nunca vio algo de esto. Entonces les dije, miremos solo, por ejemplo, el HKL 310, ¿sí? Un determinado espaciado cristalino. Vamos a encontrar esto que tenemos acá, ¿sí? Este ángulo θ, ¿sí? Que va a estar centrado el pico acá, es el que quería yo ubicar en esa ley de Bragg para despejar la distancia interplanar. Ahora bien, imagínense que si yo deformo ese cristal, lo que estoy haciendo es de alguna forma cambiando la posición donde se encuentra este pico que tengo acá. Es decir, se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha según la distancia interplanar. Entonces a mí lo que me interesa es el centro de este pico y medir eso. Entonces en ese punto voy a sacar un valor de este eje 2θ, que es el que me interesa para encontrar el parámetro de red. ¿Sí? Entonces, tensiones residuales. Ya más o menos vimos de qué se trata la difracción. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer una medición de difracción? Vean acá. Acá tenemos unos determinados ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, quedémonos con el de color negro, que es el que está acá. ¿Sí? Este ángulo que dice 0, hay otros negativos y otros positivos, que dice 0 es porque está justo de forma simétrica con la normal de este paralelepípedo, ¿sí? Que tiene esta superficie acá, o sea, la normal que tracemos acá vertical está de forma simétrica del haz incidente como el difractado. El magenta ya está hacia la izquierda de esa normal, y el azul está hacia la derecha de la normal. Lo que va a pasar es que cada uno de estos 3 posiciones angulares, tanto de mi haz incidente como el difractado, vean que los estoy moviendo rígidamente, ¿sí? La incidencia como la difracción. Lo que voy a hacer es, en el caso inicial, en este caso negro, lo que voy a iniciar, medir, van a ser parámetros de red o distancias interplanares que van a estar perpendiculares a esta superficie. ¿Sí? En cambio, en los magenta voy a medir otros planos, ¿sí? O en el azul otros planos. Es decir, según cómo estén esos mismos cristalinos, esos cristalitos o esos granos que vamos a tener, como tenemos miles, yo les dije que necesitamos muchos granos para tener una medición,
los que estén paralelos a la superficie, no sé si ahí me ven en la cámara, si ese ángulo, o estamos en el caso de ese vector negro, si vamos a medir espaciados, en los tres, vamos a centrarnos en el espaciado o la distancia interplanar 3/10, ¿sí? Por ejemplo, un determinado HKI. Pero en ese caso del vector negro van a estar paralelos a mi superficie. En el caso magenta, esos mismos planos van a estar así, y en el caso azul van a estar así. Es decir, la normal va a estar de esos planos, no es la misma para estas tres condiciones de medición. Ahora bien, piensen que si ustedes tienen una muestra, ¿sí?, que está tensionada, por ejemplo, tiene tracción, ¿sí?, los planos paralelos, ¿sí?, que estoy marcando así en la cámara, si me llegan a ver, si tracciono así, lo que va a pasar es, por Poisson, se van a comprimir. En cambio, los que estén verticales, ¿sí?, por tracción, se van a separar. Es decir, según la posición que esté en mis cristales, se van a deformar todos distintos. Entonces, cada uno de estos vectores, tanto el negro como el magenta o el azul, me van a dar distintas espaciados cristalinos. Es decir, mido el mismo familia cristalina y voy a ver, según la condición angular, distintos espaciados. ¿Qué es lo que tenemos acá a la derecha? Por ejemplo, desde el ángulo 0, acá está en color azul, bueno, fui incrementando ese ángulo y lo que vemos que este centro, ¿sí?, de esta función, ¿sí?, se va corriendo hacia la izquierda. Es decir, si vemos el centro del azul está acá y el centro del rojo está más a la izquierda, ¿sí? Ese es el valor 2θ que yo quiero encontrar, ¿sí? Porque dijimos, si ya fijo ese 2θ por la ley de Bragg, puedo encontrar cuánto vale mi distancia D. Es decir, para cada una de estas curvas, ¿sí?, que tienen centros diferentes, va a estar asociada una distancia interplanar D. Entonces yo la voy a relacionar por cómo hice la medición. En este caso que movemos hacia el otro lado, ¿sí?, este ángulo, ¿sí?, ¿verdad?, ángulos, este era positivo, este negativos, en este se movió hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que me interesa. No me importa, para este caso, no me importa la cantidad de cuentas, ¿sí?, que sean más altos o más bajos, el pico no interesa, no afecta en nada. Lo único que indica eso es que hay más o menos granitos aportando cuentas. Es decir, si hubiera la misma cantidad de granos en todas las direcciones, todos esos picos darían iguales, pero por alguna cosa de la fabricación, de fundición, lo que sea, suele haber más granos en una determinada dirección que en otra. Eso lo llaman textura. Si está texturado es porque hay más granos apuntando en una dirección que otra. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo ya? A ver. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. A ver si se durmieron o no todavía. Bueno. Sí, todo Entonces, en orden, ningún problema. Entonces, lo que nos interesa es medir ese pico de difracción, dónde está ubicado geométricamente. Veamos acá, se ve un poco mejor. Acá está esquematizado un grano con los planos paralelos a la superficie, acá otro con unos granos perpendiculares. Y bueno, según angularmente cómo sé las cosas, voy a medir una distancia o la otra. Recuerden, si está tensionado como tracción, las deformaciones en cada grano va a ser diferente, ¿sí? Entonces, hay una fórmula que me permite relacionar las deformaciones tangenciales y normales con este método, que es esto que tenemos acá. Que en principio parece una locura de fórmula, símbolos raros, pero vamos a ver que es mucho más simple cuando la empezamos a desglosar. Esto que tenemos a la izquierda
es la distancia interplanar, ¿sí? El D sería una determinada distancia, que pensemos que está tensionada, es decir, no va a ser el parámetro de ese cristal relajado. A ese cristal relajado sin deformación lo vamos a llamar D0. Entonces, el que mido yo menos esa distancia de equilibrio, ¿sí?, de ese cristal relajado, va a ser un delta, ¿sí?, de deformación, que lo podemos hacer específico. Lo dividimos por D0, entonces esta sería la deformación específica para una determinada distancia interplanar. Bueno, y ahora tenemos de este lado este choclo de fórmulas que parece muy complejo, pero ya les dije, no es tan grave la cosa. Este mu es el Poisson, ¿sí? Es el módulo de Poisson, el E es el módulo elástico, módulo de Young. Sigma sería la tensión normal, ¿sí?, en ese plano de medición. Ahora bien, seno cuadrado de phi era algo que estaba relacionado con el ángulo que estábamos midiendo. Esto lo voy a agrupar en un parámetro X, es decir, voy a hacer gráficos en función del seno cuadrado de phi, que sería este eje que está acá. Entonces, este ángulo lo podemos pensar como si fuera X. Es decir, voy a tener algo multiplicado a esa X. Cuando tenemos tensiones, si estamos en un plano, ¿sí?, principal, ¿se acuerdan por estabilidad? Que las tensiones tangenciales en ese plano son nulas. ¿Se entiende? Entonces, si tenemos la suerte de estar midiendo en un plano principal, la tensión tangencial, que es a tau, va a ser nula. Es decir, este segundo término no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a ver en este gráfico que estoy haciendo acá? Que ya puedo representarlo con E, de formación específica, o directamente el D. Eso es lo mismo, ¿sí? Pero lo que vamos a tener acá es, estos son constantes del material, ¿sí? Como estamos parados en un plano, la tensión, esa principal que le estoy diciendo, es única, ¿sí?, tiene un valor, y va a estar multiplicada a mi valor del eje X, en este caso que es seno cuadrado de phi. Entonces, esto es la pendiente de esta recta, ¿sí? Esto me da positivo o negativo, yo lo puedo desglosar de acá. Es decir, esta constante por el sigma va a salir de la pendiente de esta recta, ¿sí? Este tau, ¿sí?, esa tensión tangencial, cuando no estemos en planos principales se va a activar, ¿sí?, es decir, va a tener algún peso. Bueno, cuando estamos en planos que no son principales, empiezan a haber curvas de este tipo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace estas mediciones, variando este ángulo, yo voy a hacer una tabla de valores, ¿sí?, para distintos valores de este ángulo, ¿sí?, y distintas distancias que medí, y grafico lo que veo, ¿sí? Cuando encuentro líneas rectas, es porque estamos hablando de que estamos en un plano principal, y puedo directamente de la pendiente sacar esto. Cuando estamos en planos tangenciales vemos este tipo de curvas y tenemos que desglosar un poco más esta fórmula. Pero bueno, yo no pretendo que resolvamos esto, simplemente que sepamos que uno arma mapas del material, ¿sí?, en distintas direcciones y va rotando. A ver, vuelvo acá. Uno mide en muchas direcciones, ¿sí?, tanto moviendo ese ángulo phi como rotando otro tipo de ángulo θ. Entonces, globalmente voy a medir en un mapa polar, digamos, dentro de mi material, y voy a caracterizar todos los planos, ¿sí?, en dos ejes de rotación. Entonces, todos esos planos, yo voy a ir graficando para cada plano que me paré a medir, voy a graficar estas curvas, y en determinados lugares voy a encontrar lo que les dije, rectas. Esos lugares son donde están los planos principales y no tengo tensiones tangenciales, que obviamente tienen que ser ortogonales, si se acuerdan, por estabilidad.
Pero bueno, se arman gráficos polares, esto es muy complicado para que lo entendamos, pero podemos caracterizar todas estas tensiones de mi material. A ver qué más. Esto es lo mismo que vimos antes. Por difracción tenemos ciclotrón, esto es algo superficial, pero bueno, radiación convencional, sería ese equipo que vimos, ciclotrón, alta energía, difracción de neutrones que tienen mucha penetración, mucho más que los rayos X, los neutrones, por eso es la ventaja. Bueno, acá terminaría, yo voy a pasarle todas estas filminas en un PDF al profesor, así lo actualiza, pero igual ya había, con la mayoría de las cosas están, algún detalle creo que agregamos acá. Espero que hayan entendido algo, sé que es medio duro todo este tema, pero bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que uno mide por difracción unos espectros y la posición, ¿sí?, de estos picos, ¿sí?, ese espectro que mide el detector de rayos X está relacionado a un ángulo θ y por la ley de Bragg, ¿sí?, acá está la ley de Bragg, ¿sí?, como sabemos ese ángulo θ, sabemos la longitud de onda incidente de mi fuente, puedo encontrar la distancia interplanar. Y con las tensiones, obviamente, estos ángulos van a ir cambiando porque están asociados a determinadas distancias. Entonces, yo simplemente hago barridos de distintos ángulos θ, y donde encuentro esos picos, tengo información de mi distancia interatómica, ¿sí? Y como en cada dirección las piezas tienen una tensión diferente, hago un mapa con esa distribución de espaciados cristalinos asociados a las tensiones que tiene mi material internamente. Habría, profe, que calibrar con el mismo material para conocer las distancias interplanares cuando está distendido, digamos. Y Para ver un segundo, a ver si puedo cambiar el audio, porque escucho muy bajito. A ver si puedo. Acá. Escuché algo de calibración. A ver. ahora no se lo escucha a usted, profe, no sé si me escucha. No, no se escucha. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola. Ahora sí. Ahí te escucho bien. Perfecto. Bueno, Sí, lo que perdón. había preguntado es si uno tendría que calibrar, digamos, midiendo las distancias interplanares en el material distendido y después medir la pieza que suponemos que tiene tensiones para ver esas diferencias de distancias. ¿Sería el proceso? Sí, eso sería lo ideal. Si vos pudieras medir el material relajado, sí, es un método. Por lo general se conocen las distancias atómicas, entonces de tabla lo podés conocer. Igualmente los aliantes te cambian un poco esa distancia, con lo cual si lo medís mejor. Pero más allá de eso, podés armar un mapa de dónde tenés tensión de tracción, compresión, dónde están las tensiones principales, sin mucho error si tú utilizás, digamos, algún valor de tabla, ¿sí? Eso no habría problema. Pero básicamente estás pensando bien, digamos, ese sería el procedimiento.
todo eso lo refiero siempre con una distancia de equilibrio. Sí, sí. Profe, una pregunta. Usted Sí. dijo que están normalizados, o sea, ya se conocen más o menos los valores. Ujú. Pero entre una colada y otra, o sea, cuando, por ejemplo, uno compra un 1010, entre una colada y otra de la tanda de alto horno, no son exactamente iguales. O sea que no varía mucho, o sea, al saber que están, o sea, al saber ya que son conocidos los valores. Vos decís, Es decir, los valores, ¿cómo? si varía mucho las tensiones o el parámetro de red de equilibrio, me decís, sin tensiones. Si varía mucho el parámetro de red, porque las coladas como no son exactamente iguales unas a las otras, de hecho a veces la resistencia de los materiales varían levemente, Sí. pero por eso lo preguntaba, o sea, si es un parámetro que hay que tener en cuenta o no. No, yo creo que no. El problema en este método no pasa por conocer o no ese valor inicial. Es bastante, digamos, no varía tanto por la química. Sí, no es un problema. Hay otras cuestiones quizás más complejas a tener en cuenta. Pero está bien que piensen en eso, digamos, que sí, obviamente cambia y siempre lo tengo que referir eh, a un valor de equilibrio. Sí, sí. Igualmente piensen que si yo hago un mapa, por ejemplo, para una determinada zona, yo hago un mapa tridimensional de las tensiones que tengo, en realidad estoy midiendo deformación de tus tensiones, conociendo el estado de tensiones, digamos, podemos saber todo, digamos. Me parece que no, más allá de poner un error, al encontrar el estado tensionario, podemos saber dónde es nula esa deformación o esa tensión. ¿Sí? Creo que hasta se podría llegar a encontrar igual, aunque no tengamos ese valor de equilibrio bien. ¿Sí? Pero bueno, veo que más o menos entendieron cuál es el principio, está bueno eso. Y bueno, en no vamos a hacer un trabajo práctico de este tema, no estamos midiendo nada. Si llevamos al aula, aunque sean los tubos, algo podríamos hacer, pero no tiene sentido. Ya vieron cómo son las fórmulas, si quieren repásenlo, si no entienden algo pueden consultar, pero este año por lo menos no les vamos a dar un TP de tensiones residuales. Así que, bien, por hoy estaríamos, no sé si les quedan dudas o algo que quieran charlar sobre este tema. Espero que se haya entendido. Aclaro algo sobre la pregunta de recién. Sí. En realidad no se va a encontrar una variante muy grande entre coladas. No se va a encontrar ninguna variante porque el parámetro de red lo da el estado alotrópico del acero a la temperatura en que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, es un acero ferrítico perlítico, va a tener el parámetro de red del hierro alfa, ¿m? Que es conocido, digamos, es conocido y es único, es una propiedad del acero y es prácticamente válido para todos. O, bueno, como decía Pedro, si es una aleación un poco más extraña, puede cambiar, pero entre dos coladas del mismo material no voy a encontrar diferencias en el parámetro de red, porque no está estrictamente ligado ni al porcentaje de carbono ni a la solidificación, sino que está ligado a la forma alotrópica del acero, que por ejemplo, si es ferrítico, es cúbico de cuerpo centrado y tiene un parámetro de red, si no mal no me acuerdo, de 2,9 nanómetros, y que es constante, digamos, es válido para todos los aceros. ¿M? Lo que puede variar de una colada a otra son otros factores, el porcentaje de carbono, inclusiones, digamos, un montón de cuestiones que después
pueden hacer a las propiedades mecánicas. Pero no precisamente va a cambiar el parámetro de red. Digamos, eso ya es algo más de nivel interatómico. Sí, para agregar a eso, para que se den una idea, si ustedes quisieran cambiar químicamente el parámetro de red, deberían, en la mayoría de todas esas celdas unitarias, por ejemplo, meter un átomo más grande, ¿sí? Es decir, reemplazar un hierro con un átomo, pero para hacer eso volumétricamente, el porcentaje de elementos que tendrían que meter para distorsionar toda la red es altísimo. Obviamente cambia, pero hablando de impurezas o porcentajes bajos, como dice Adrián, no van a prácticamente notar cambios grandes. O sea, piensen eso, si quisiéramos distorsionar, deberíamos meter átomos muy diferentes, pero globalmente, o sea, de esos 8 átomos que andan dando vuelta ahí, o 4, depende de qué estructura, imaginen que la tienen que distorsionar. Es decir, la variación química de nada, sí, yo creo que Claro, por eso le digo, entre coladas no van a despreciable. encontrar diferencias. Si van a encontrar diferencias, ya se trata de otro tipo de aleación, porque ahí ya intervienen otros aliantes, pero Bueno, entre dos coladas del mismo material no sí, van a sí. encontrar diferencias, pues no hace a las variantes que puede haber entre distintas coladas. Sí. Pero es algo propio del equilibrio de los átomos en la red. Sí, sí, porque los porcentajes de aliantes son muy bajos. Sí, sí. Si uno saca de cuántos átomos de hierro estamos hablando respecto a lo que se le agrega, es despreciable. Sí, sí, sí. Bueno, acá terminamos entonces. Espero que hayan entendido esto y nos vemos la semana que viene. No sé si Adrián con qué tema ya saben más o menos, pero bueno, acá terminaríamos esto. Sí, puede ser que hagamos fotoelasticidad o algún tema específico de mediciones. Bien. Bueno, yo ahora entonces le envío a Adrián y cuando él suba el video probablemente también reemplace el PDF, se los actualice, el que estaba en el campus, por el que mandé ahora. Así que bueno, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas Gracias. noches. Bueno, chao, buenas noches. Buen fin de semana. Chao, buenas Un noches. abrazo para Buenas todos. noches. Chao, profe, buen fin de Hasta luego.